Asimismo, los censos nacionales de población y viviendas son una herramienta que tienen los estados para conocer acerca de condiciones de vida de la población. Es una de las pocas veces, si no la única, en donde cada 10 años el Estado paraguayo, a través de sus ciudadanos, llega a nuestras casas a conocer sobre nuestras condiciones de vida. Esta información, siempre guardando el secreto estadístico, que esto quiere decir no se puede difundir la identidad del informante bajo ningún caso, sirven para la formulación, implementación y monitoreo de políticas públicas. Al sector privado también les sirve como insumo de toma de decisiones para que sigan generando empleo y contribuyendo a la riqueza y al desarrollo del Paraguay. Pero quizás lo más importante es el derecho del ciudadano, el dicho en la Constitución Nacional, en su artículo 28, esto lo compartimos con los periodistas, que dice que el ciudadano tiene derecho a estar informado con información veraz, ecuánime y oportuna. Este censo se hace en Paraguay cada 10 años como una suerte de parámetro. ¿Y desde hace cuánto que se hace, director? La tradición de censos metodológicamente comparables se inicia en 1950, el segundo en el 62, y a partir de ahí el Paraguay ha podido seguir esas recomendaciones metodológicas y hacer cada 10 años sus censos de población y viviendas. ¿Este último censo incorporó alguna innovación, algo diferente con respecto al último o al anterior, director? Muchísimas innovaciones. ¿Podemos mencionar? Algunas de las innovaciones son, en primer lugar, el tener un centro de relevo. Es una ayuda que nos dio la STP en su momento, hoy es parte del Ministerio de Economía y Finanzas, en donde hay profesionales que nos asistieron a través de videollamadas para aquellas personas con discapacidad, digamos, lingüística de comunicación. Entonces, a través del lenguaje de señas pudimos completar también para aquellos sordomudos. Otra gran innovación fue el uso de inteligencia artificial para la codificación de variables abiertas, como por ejemplo ocupación. Otra innovación fue, por primera vez, utilizamos la tecnología de los Building Footprint, que son imágenes satelitales de alta resolución de producción reciente combinados con algoritmos matemáticos que nos permitieron tener la silueta de los techos de todas las edificaciones de la República. Y por sobre todo también fuimos al territorio con unos dispositivos tipo teléfonos PDA y geolocalizamos todas las edificaciones, toda la infraestructura del país. Así tenemos el inventario de la infraestructura del país, tenemos caminos habituales que tienen que ser terraplenados, tenemos la infraestructura vial por materialidad, podemos saber en una ciudad cuántos kilómetros tenemos de asfaltado, de empedrado, de adoquinado, de tierra. Tenemos el inventario de servicios públicos y privados, de salud, de educación, dónde están las comisarías, los tanques de agua, también dónde están las torres de comunicación y muchísimo más. Tenemos todas las edificaciones, por ejemplo, geolocalizadas, los parques, edificios públicos, eso gracias a la tecnología de la geoespacialidad. Otra gran innovación fue ya metodológica en cuanto a la capacitación tipo cascada. Si bien esto se suele replicar, hoy tuvimos muchas innovaciones gracias al uso de la tecnología. Hay mucha tecnología que hoy es mucho más barata que hace 10, 20 o 30 años. Por ejemplo, imágenes de observación de la Tierra. Otra gran innovación en difusión es el portal geoestadístico. Esto por primera vez se da en la historia de la transición de censos en el Paraguay. Una plataforma en línea de acceso libre y gratuito donde el usuario puede entrar, ver la información estadística y también su contrapartida geoespacial. Otra innovación fue, imagínate, hacer el primer censo en las redes sociales. Eso sí que es más que innovador. Y eso revolucionó no solamente... ¿Cómo se hizo eso, director? Y estamos nosotros viendo que, bueno, de hecho las redes sociales cambió la manera de cómo nos relacionamos, el funcionario público, cómo se relaciona con el ciudadano. Entonces pudimos ver tendencias, pudimos ver
donde estaban más reclamos, también interactuar con nuestras plataformas y ser un poco más eficientes, ¿verdad? Porque ese reclamo también de la gente en un momento a nosotros nos sirvió también para reaccionar y que este censo tenga una cobertura histórica del 94%. Es cierto, ningún censo en el planeta llega al 100% de cobertura. Porque eso fue justamente uno de una serie de cuestionamientos que se hizo al respecto, ¿verdad, director? De que en algunos hogares no llegó el censista a hacer justamente el relevamiento de datos. Y yo le creo a esa gente porque tuvimos un 6% de omisión, pero eso no invalida el dato. ¿Por qué omisión? En ese caso, ¿qué pasó, director? Y pueden ser muchos motivos. Personas que están en la delincuencia, que no querían ser identificadas, o de repente personas que lastimosamente fallecieron ese día, o que nacieron ese día, o que por alguna cuestión se tuvieron que mover ese día. Entonces, o directamente también el censista fue rechazado, o el censista abandonó el trabajo. Entonces, esas son algunas de las muchas situaciones que se pueden dar, pero que están previstas en la metodología. Y esa omisión del 6% está incluida en la cifra que estamos dando hoy a conocer de 6.109.903 personas. Y de hecho ya vamos a la presentación que trajiste para compartir con nosotros, director. Le pedimos el soporte correspondiente a los compañeros con la presentación de cuántos realmente somos en Paraguay. Ya mencionaste, director, de 6.109.000 y ciertas personas. Sí. Y hubo un aumento, de hecho, una evolución bastante importante. Cuando los compañeros nos den ya el ok para justamente la presentación. La siguiente, por favor, compañeros. Tenemos esta, muchas gracias. La evolución de la población. Mencionabas, director, que el primer censo en Paraguay se hizo en el año 1950 y desde entonces no ha parado. En 1950 encontramos 1.328.452 personas. En ese momento teníamos una fecundidad muy alta de las mujeres, que estaba en torno a 6%. O sea, 6 hijos por mujer en promedio durante toda su vida fértil. Vimos un crecimiento de 470.000 habitantes para el siguiente censo en el 62, después un poco más de 500.000 para el 72. Ahí también la base ya era mucho más amplia en cuanto a la población de mujeres. Después en el año 82 vimos un crecimiento ya de casi 1.200.000. Después para el año 92 crecimos en casi 1.100.000. Y ahí empezamos nosotros a observar la desaceleración del crecimiento poblacional. Seguimos creciendo, pero a una velocidad mucho más desacelerada para llegar al año 2022, donde encontramos esta cifra de 6.109.903. Director, y ahí me surge una pregunta que también fue tema de debate post resultados preliminares el año pasado, si mal no recuerdo, cuando justamente se hablaba en las proyecciones de población que en realidad estábamos por encima de 7 millones de personas, y de hecho todos los cálculos que se hacían en materia de EPH o de encuesta permanente de hogares para saber la estimación de empleo y demás se usaba sobre esta base de un poco más de 7 millones de personas. ¿A qué se debe justamente este cambio y que finalmente somos menos en Paraguay? Sí, pareciera de que el colectivo nacional esperaba más población. Así mismo. Y eso también es culpa nuestra, también tenemos ese autocrítico, porque se hicieron datos de proyecciones. ¿Por qué? Porque el censo del 2012 tuvo problemas de cobertura, Prince. ¿De cuánto estábamos hablando? 74% de cobertura. Entonces, versus el 96 que tenemos, el 94 que tenemos ahora. Exactamente. Hoy saltamos a una cobertura histórica del 94% según los controles. Entonces, esperábamos una población mayor debido a los datos de proyecciones. ¿Qué son las proyecciones? Estimaciones matemáticas de población futura, teniendo las 3 variables claves de la demografía, como son la fecundidad, la mortalidad y la migración. O sea, tenemos que estimar cuántos van a nacer, cuántos van a morir y cuántos van a migrar. Entonces, las proyecciones estimaban que teníamos que tener 149.000 nacimientos por año, por ejemplo.
Y eso, contrastando con datos del censo y datos de registro administrativo del Ministerio de Salud, nos dimos cuenta que nunca estuvimos más de 95.000 a 105.000 nacimientos por año, dependiendo de cada año. Una reducción importante ya ahí dentro del parámetro. Y primera, digamos, dificultad de las proyecciones. Segunda premisa que no se cumplió, la migración. Cuando las proyecciones por metodología deben estimar un saldo migratorio de 0, o sea, la cantidad de gente que sale y la cantidad de gente que entra se empata y es 0. Pero ¿qué pasó en realidad? En los últimos 20 años y principalmente en la primera década del 2000, salió más gente del Paraguay en 500.000 de habitantes de la que ingresó. Entonces tenemos un saldo negativo migratorio de 500.000 de personas y no es 0, es 500.000 de personas. Segunda premisa que no se cumplió. Se sobreestimó la cantidad de mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad. Decían que eran 2 millones, cuando que nunca fue más de 1,5 millones. Entonces, esas son las premisas que no fueron precisas y por eso se sobreestimó a la población. Nosotros todo este trabajo, al igual que todos los países, porque esta es una buena práctica estadística, sometimos a la comunidad internacional. Como los países de la región están haciendo, nosotros también conformamos o pedimos al Sistema de Naciones Unidas que conforme un comité de expertos, tanto en demografía como en geoespacialidad. Vinieron gurúes de la demografía y de la geoespacialidad a nivel mundial y observaron los datos, analizaron a profundidad. La primera conclusión, dijeron sí ellos, que era que dejemos de usar las proyecciones porque evidentemente estaban sobreestimando población. Segunda conclusión, dijeron que los datos geoespaciales eran coherentes con lo que nosotros habíamos hecho. Imagínate, contrastaron la capa de iluminación porque tenemos una cobertura del 99% de energía eléctrica. Entonces ellos trajeron imágenes satelitales de la NASA de la noche del 9 de noviembre del año 2022 y pusieron la capa de nuestras viviendas georreferenciadas y hay una coincidencia altísima. Segundo ejercicio geoespacial que se hizo, uso de la tierra, uso del suelo. Contrastaron dónde están todas las edificaciones con las imágenes nuestras de la geolocalización de las viviendas y también un empate importante, ¿verdad? Entonces dijeron, hay coincidencia, geoespacialmente esto está bien. Y en cuanto a demografía, hay como más de 100 indicadores que se calculan para ver la precisión de cada una de las franjas etarias que respondieron al censo. Y también dijeron que son muy robustas. Entonces, ellos concluyeron de que este censo está dentro de los estándares de calidad y de robustez como realmente el pueblo paraguayo se merece, ¿verdad? ¿Te parece, director, si seguimos avanzando con las láminas? Y la pregunta también surge de este total de 6.109.000, todavía no me memoricé la última parte de la cantidad de población en Paraguay, 6.109.000 y personitas. Ahí está, 903, gracias, la lleva memoria. ¿Dónde está concentrada mayormente esta población, director? Si tuviéramos que hacer una suerte de ranking. Sí, este justamente es el ranking de población en Central, el departamento Central es por lejos el más receptivo de toda la República, con 1.883.927 personas. En segundo lugar está Alto Paraná, con 763.702 personas. La capital de la República, Asunción, ya está en tercer lugar con 462.241. Después ya nos vamos al sur del país, Itapúa, con 449.000 y así sucesivamente. Y los departamentos menos poblados son los del Chaco paraguayo. Alto Paraguay con 17.195 y también Boquerón con 71.078 habitantes. El Chaco paraguayo no llega a tener el 3% de la población y sabemos que el territorio es el más grande de la República. La población se concentra en la zona central, Asunción, un poco en el este y en el sur del país. Un cambio importante también, ¿verdad? Por denominarlo de alguna manera, director, en el sentido de que
al final la población se va concentrando en esto donde decís, central y bueno, en grandes polos comerciales también. Es así mismo, y vemos también ya una migración no solamente rural-urbana. Es cierto. Hay una migración urbana-urbana ya también. La capital de la República, por ejemplo, como todas las capitales del mundo, es expulsora de población. Porque mucha gente decide, bueno, vender sus propiedades y por el buen costo que tiene, se hace una casa mucho más confortable en el departamento central o Luque, por ejemplo, es uno de los distritos que más recibe a los asuncenos que emigran, o Capiatá, que ha crecido muchísimo, ¿verdad? La siguiente lámina, por favor, compañeros. Y este dato es también más que interesante porque nos da una suerte de radiografía de cómo está la estructura de la población y ese cambio que ha habido en 70 años, o 74 decías ayer, justamente, director. Podemos hacer una explicación súper sencilla de esta evolución que tenemos en materia de estructura de población. Esta es una gráfica fabulosa. Para mirar esto, tuvieron que haber pasado 74 años de tradición de censos. Para la gente que nos está escuchando, tenemos con cada corte, un censo de cada corte, 50 al 2022, y tenemos justamente ciertos parámetros que ya el director lo va a decir. Exactamente. Estamos viendo las pirámides poblacionales que arrancan en 1950. La pirámide de 1950 tiene una base muy extensa, muy amplia. Eso quiere decir que hay muchos nacimientos, tanto de hombres como de varones. Y hay una cúspide en la pirámide que es bastante chiquita, es muy pequeña. Esto implica que también la esperanza de vida era menor en ese momento. Esta pirámide así descripta prácticamente no tuvo variaciones en el 62 o en la década de los 70. En la década de los 80 empezamos a ver algunas señales, pero es desde el 92 en donde sí, la base de la pirámide se empieza, digamos, a achicar y la cúspide se empieza un poco a agrandar. Y ya en el 2002 ya empezamos a ver los grandes cambios. El primero es la reducción de los nacimientos. La base de la pirámide ya está achicándose más, empieza a ir hacia el centro, y también la cúspide, digamos que debido a la esperanza de vida que la gente vive más, vemos que es una pirámide con características de una población que va madurando y que va envejeciendo. Si vemos la pirámide del año 2012, ahí la base ya está inclusive más reducida debido a que fue sostenida la caída de la fecundidad de las mujeres en ese momento. También vemos en la comparación entre las pirámides del 2002 y la pirámide del 2012, principalmente en las franjas de jóvenes, mucha emigración. Esta es la década en donde vimos más emigración en el Paraguay. Los 4 destinos más elegidos son Argentina, donde actualmente viven 522.000 personas paraguayos, nacidos en paraguayos con sus familias. También España, fueron en esta década 106.000 personas, de los cuales el 85% eran mujeres en edad fértil. También en la siguiente pirámide llegamos a la pirámide del 2022. Y acá vemos ya una pirámide que ya parece una antorcha olímpica, ¿verdad? Ya tiene una basecita ahí y tiene la llama para arriba. Entonces, esto nos está diciendo de que los nacimientos, la fecundidad de las mujeres cae sostenidamente, pero también vemos que hay como que un freno en la última década de las migraciones. La gente sigue migrando, pero no en la cantidad que veíamos en la década del 2000. Y también vemos en la cúspide de nuestra pirámide mayor presencia de hombres y mujeres. Las mujeres le sobreviven más a los varones. La esperanza de vida es mayor. En promedio, sí, en promedio es de 75 años en el Paraguay. Los varones tienen una esperanza de vida de 73 y las mujeres de 77. También sabemos que nacen más hombres que mujeres.
y este es un fenómeno mundial biológico normal. Nacen más varones que mujeres, pero las mujeres le sobreviven más a los varones. Entonces, esto es importante, por ejemplo, para las políticas públicas de la tercera edad. Así mismo. Tenemos que considerar que hay más mujeres que varones en ese segmento. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Y aquí vamos a ver la población por grupos de edad. Y la pregunta clave también dentro de esto, director, es el famoso bono demográfico. ¿Va a sustenta de alguna manera estos datos? ¿Qué podemos rescatar o destacar y obviamente describir para que la gente pueda entender cuando estamos hablando de este porcentaje de población por grupos de edad? Estamos hablando de la estructura de la población o del porcentaje de población por grupos de edad. Si vemos la primera línea de abajo, es 1950. Ese es el escenario de 1950. La línea anaranjada es la población de menos de 14 años de edad. Y vemos cómo se expande o crece en las siguientes 2 décadas. Después también empieza a achicarse y después desde el año 2000, de 1992, viene en caída hasta llegar al escenario 2022, en donde tenemos el 25% de la población menor de 14 años de edad. En la franja azul, si vemos la primera franja de la base, vemos una línea muy amplia, en donde el 52% de la población en 1950 tenía entre 15 y 64 años de edad. Es la edad por excelencia productiva de una persona promedio. Si analizamos la evolución, vemos que esto no tiene mucha variación hasta la década del 70, y a partir del 80 esto se va estirando, se va agrandando la línea o el porcentaje de personas en edad productiva, y llegamos al escenario 2022, en donde tenemos al 66,4% de la población en edad productiva. Por eso decimos que el Paraguay está en su mejor momento demográfico en cuanto a la población en edad de trabajar. Y finalmente analizamos los mayores de 65 años de edad, que es la línea celeste para la gente que sigue por TV. Entonces ahí en 1950 teníamos 3,7% de la población con 64 y más años de edad. Esto se mantuvo prácticamente invariable hasta 1992, y a partir de ahí se va también agrandando o estirando esa línea para llegar a un 9% prácticamente de población de 65 y más años de edad en el año 2022. Las grandes conclusiones de este cuadro, podemos decir que nuestra población sigue madurando, sigue envejeciendo a un ritmo acelerado, en donde sí vemos que hemos crecido en población productiva. El Paraguay hoy tiene la mayor cantidad de mano de obra productiva en su historia. Nos toca vivir esta era a nosotros en el Paraguay y ver que la fuerza de trabajo, o digamos la gente en edad productiva, está en 66%. Esto nunca se dio en el Paraguay y no se va a repetir tampoco. Entonces hay una gran oportunidad para las políticas públicas. Y quiero vincular a la siguiente lámina, porque acá tenemos también otro dato muy importante e interesante que saca justamente el censo con respecto a la dependencia demográfica. Conceptualmente, ¿qué significa eso y cómo estamos con este cierre de censo 2022 en comparación a lo que teníamos años atrás, director? Cuando hablamos de dependencia demográfica, estamos hablando de las personas menores de 14 años, mayores de 65, por cada 100 habitantes que está en edad productiva, de 15 a 64 años de edad. En el año 2022 vemos que es 51. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 51 personas menores de 14, mayores de 65, por cada 100 personas en edad de trabajar. Pero ¿cómo estábamos décadas anteriores? Fíjense en el 82, y elegimos acá el año 82
porque prácticamente no hay variación desde 1950. En el 82 teníamos 82 personas en situación de dependencia demográfica, o sea, menores de 14, mayores de 65, por cada 100 personas en edad de trabajar. En el año 92 es cuando más pesada teníamos la carga de dependencia demográfica, porque habían 86 personas en situación de dependencia por cada 100 en edad de trabajar. Y a partir del 92 vemos una caída libre prácticamente en el 2002 a 72, en el 2012 al 58 y ahora al 51. Estamos en el mejor momento de la dependencia demográfica, en donde la gente en edad de trabajar tiene la carga más liviana en cuanto a dependencia demográfica en la transición de censos del Paraguay. La siguiente lámina, por favor, compañeros. ¿Qué podemos destacar en esta, director, con respecto a la mediana de la población? ¿Qué significa esto? Y también refuerza esto que mencionabas, que Paraguay está de alguna manera entrando en este proceso de envejecimiento acelerado que también se da no solamente aquí, sino también a nivel regional y mundial. Es asimismo, Prince, la edad mediana nos dice que en una distribución de edades, la edad que está en el medio mismo es 29 para el año 2022. Quiere decir que la mitad o el 50% de la población tiene menos de 29 y el restante 50% tiene más de 29 años de edad. Vimos que en el año 82, el primer punto de la izquierda, teníamos una edad mediana de 19. Imagínate, la mitad de la población tenía menos de 19 años y la siguiente mitad más de 19. Esto no tuvo mucha variación durante décadas, hasta llegar al 2002, en donde tenemos un crecimiento de 1 año y después vemos un salto de 4 años en el 2012 y llegamos a 29 años como edad mediana en el año 2022. Esto sencillamente nos dice de que nuestra población es joven, pero está envejeciendo a un ritmo acelerado, Prince. Director.